Sudamérica es el lugar perfecto para guardar secretos. Sus selvas, cordilleras y sistemas mundiales representan grandes obstáculos para cualquier explorador. Es un continente que ha seducido a los aventureros por siglos. Hay algo oculto, ve y descúbrelo. Ve y busca detrás de las montañas. Hay algo oculto tras las montañas. Perdido, te está esperando. Ve. El poema de Kipling es perfecto, porque estoy en Colombia, la tierra de El Dorado, hogar del legendario Reino de Oro, que en el siglo XVI atrajo a los conquistadores al interior, al corazón de Sudamérica. Soy Jacob Cooper, y como arqueólogo que se especializa en Sudamérica, siempre he estado fascinado por los secretos y misterios enterrados en estos paisajes impresionantes y prohibidos. La historia de este continente la han dominado las historias de los incas y conquistadores españoles. Sin embargo, en este programa exploraré un pasado más antiguo y olvidado, viajando desde la costa hasta las nubes en búsqueda de una antigua civilización que era tan importante e impresionante como cualquiera en la Tierra. Aquí, en lo que ahora es Colombia, vivieron dos de las sociedades más extraordinarias del mundo. Los muiscas y taironas compartían lenguaje y creencias que formaron la base para su cultura por miles de años. No obstante, fueron sus preciosos objetos de oro con significados misteriosos los que atrajeron a los invasores europeos a sus tierras remotas. En este programa voy a descubrir cómo estas dos culturas extraordinarias ascendieron, lo que el oro que tanto deslumbró a los conquistadores españoles en realidad significó, y también cómo el destino y las circunstancias hicieron que los muiscas y taironas tomaran caminos distintos hacia el futuro. Las playas de la costa caribeña colombiana son hermosas, casi un cliché de un paraíso tropical. No obstante, en mi opinión, su pasado opulento es lo que hace que este lugar sea especial. La historia abunda en Colombia. Por 12.000 años fue un canal que conectó las poblaciones precolombinas de Centroamérica, el Caribe, el Amazonas y los Andes. Y miles de años antes de que llegaran los españoles, los pueblos de Centroamérica que hablaban chicha se extendieron hacia el sur, a esta tierra. El chibcha fue un lenguaje que compartían diferentes comunidades esparcidas por toda Centroamérica y lo que en la actualidad es Colombia. En los 700 después de Cristo, dos de estas comunidades se convirtieron en sociedades muy organizadas, hábiles para la agricultura y la orfebrería con oro. Una de esas culturas, los taironas, se asentaron en las montañas de la costa caribeña. Los otros, los muiscas, se asentaron a 804 kilómetros al sur. Se desarrollaron de forma independiente durante siglos, libres de interferencia externa. Sin embargo, en 1492 eso empezó a cambiar. Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo para los españoles, y en los años siguientes se extendió la influencia de los conquistadores, lo que amenazó la existencia de las culturas indígenas del continente. En 1537, el conquistador Jiménez de Quesada partió en búsqueda de una ruta terrestre a la recién descubierta tierra de los incas en Perú. Con un ejército de 800 conquistadores se adentró al corazón de Colombia, sin tener idea de lo que estaba a punto de encontrar. La expedición tomó más de un año para atravesar la selva hasta los altiplanos y los valles del interior. Uno de los hombres de Quesada describió así la expedición. Atravesamos grandes dificultades en nuestro camino al nuevo reino, como las de crear nuevas rutas a través de montañas y colinas, así como el hambre y la enfermedad. Llegamos a este reino desnudos, descalzos, cargados por el peso de nuestras armas, lo que causó la muerte de muchos grandes españoles. Tres cuartos de los españoles murieron en la excursión de terror.
Aquellos que sobrevivieron se encontraron en un mundo nuevo y ajeno. Los muiscas eran una de las sociedades indígenas más grandes en toda Sudamérica. Desde las cimas de las montañas, su territorio se extendía más allá del horizonte, lo que abarcaba un área más grande que Suiza. Una tierra en la que el oro parecía estar por todas partes, pero una sociedad que era diferente a lo que habían visto los españoles. A los muiscas no los gobernaba un líder supremo, como en los imperios Inca y Azteca. En el mundo muisca, ninguna persona tenía poder absoluto. En cambio, el territorio muisca se organizaba en dos grandes federaciones, una en el norte y otra aquí, en el sur. Cuando llegaron los conquistadores, se estimaba que la población muisca era de 500.000 de personas, quienes en su mayoría vivían en pequeñas aldeas. Los españoles escogieron una de esas aldeas como el lugar para su primer pueblo, y ese pueblo se ha convertido en la creciente ciudad capital de Colombia, Bogotá. En el siglo XVI, los asentamientos muiscas abarcaban todo este valle, pero de ellos quedó muy poca evidencia en la actualidad. Por ello, si en realidad deseo entender cómo funcionaba la sociedad muisca, debo verla afuera de la ciudad y viajar a 48 kilómetros al norte a uno de los pocos lugares existentes de los muiscas. Uno de los grandes problemas para saber cómo funcionaba la sociedad muisca es el hecho de que hay pocos remanentes de sus estructuras arquitectónicas. Construían con madera, que ésta se pudría. Así que no hay casas, templos ni lugares de reunión para analizarlos y poder entenderlos a profundidad. A excepción de este lugar, cuando los muiscas no siguieron la tradición y construyeron con piedra. Los españoles lo llamaron el infiernito, porque creían que los rituales que aquí se practicaban eran obras del diablo. El arqueólogo Carl Langebeck ha llevado a cabo muchas excavaciones cerca del infiernito. Al caminar por este lugar, considero que es bastante extraño. De hecho, es un lugar único. En la cultura muisca no hay otro lugar como este. Hay cierta evidencia de que durante los últimos años, antes de la conquista, la élite muisca empezó a estudiar a fondo el sol. Y existe evidencia de que fue un observatorio astronómico que estuviera relacionado con seguir la dirección del sol. Al estar aquí, no puedo ignorar estos gigantes símbolos fálicos. ¿Cuál crees que sea el origen y el significado? Existen muchas especulaciones que pueden decirse con certeza que están relacionados con la fertilidad, que por supuesto también tiene que ver con el sol y con las actividades que realizaban los caciques y también los sacerdotes. La investigación de Carl indica que existía una profunda conexión entre los muiscas y la naturaleza. Y a pesar de que no había un rey que gobernara sobre todos ellos, al parecer cada comunidad poseía líderes. Y la relación entre la gente ordinaria y los caciques es muy intrigante. Los registros españoles documentan el hecho de que no existía la noción de propiedad privada, pero sí la de propiedad comunal, claro. Las tierras eran de la comunidad. Creo que los caciques eran los guardianes de objetos preciosos, oro, piedras preciosas, comida, algodón y demás. Sin embargo, considero que no hay evidencia sobre propiedades a nombre de los caciques. ¿Qué crees que nos dé a entender sobre la vida cotidiana de los muiscas? Bueno, el prestigio del cacique estaba muy relacionado con sus habilidades para proveer buenos banquetes a la comunidad. Cuando llegaron los españoles, describieron que existía esa tradición de pagar impuestos a los caciques. No obstante, cuando investigamos a qué se referían con pagar impuestos, significaba proveer comida que el cacique le daba a su familia, a sus esposas, a sus hijos, y ellos
la volvían banquetes para los miembros de la comunidad. Las excavaciones de Carl han revelado otro giro inesperado sobre la inusual relación entre las personas y sus líderes. En su laboratorio me mostró 2 esqueletos exhumados en un asentamiento muisca al sur de Bogotá, que datan del 1300 hasta la llegada de los españoles en el 1500. En total se hallaron unos 700 esqueletos y los análisis genéticos de los restos han ayudado a los arqueólogos a entender cómo funcionaba la sociedad muisca. En nuestro análisis nos enfocamos en identificar las diferencias entre la supuesta gente rica y la supuesta gente pobre, personas con muchas cosas en su ajuar funerario como conchas de mar, oro y demás, y otras personas sin objetos. Cuéntame, ¿qué pudiste aprender de eso? Pero creo que una de las lecciones más importantes es que sí existía una distancia social. Por supuesto, pero no era heredada. Hemos llevado a cabo análisis genéticos de los miembros de la élite, los miembros de la comunidad con un ajuar funerario, y no hay parentesco entre ellos, lo que es interesante. Bien, si no es por genética ni es heredado, ¿cómo crees que se obtenía el poder? Considero que cada rastro de evidencia señala el hecho de que el poder se negociaba. Los poderosos debían convencer a otras personas con buenos argumentos, no solo por herencia o por el uso de la fuerza. Esta asombrosa investigación hace que los muiscas parezcan casi demócratas según la perspectiva moderna. Tuvo que haber existido un gran sentido de comunidad. Pero este yacimiento también describe a una sociedad cuyas decisiones las regía la relación con sus dioses. La leyenda cuenta que aquí en el Salto del Tequendama, el dios muisca Bochica salvó a las personas de ahogarse durante una tempestad, separando la montaña y permitiendo que el agua drenara. Pero lo que Bochica no previó fue el ataque español que estaba por llegar sobre la población muisca. Lo que llamó la atención de Quesada y sus hombres fue el oro muisca. Todos, tanto el pueblo como el cacique, en cada aldea, parecían poseer objetos elaborados del precioso metal. Rápidamente se esparcieron rumores más allá del Nuevo Mundo sobre la existencia de una gran ciudad de oro en algún lugar de las montañas. Así nació la leyenda de El Dorado, y en los años subsiguientes, olas de cazatesoros llegaron a Sudamérica en búsqueda de la legendaria ciudad. Pero El Dorado no era un lugar, sino una persona. El significado literal es el sujeto dorado, un gobernante tan rico que podía cubrirse a sí mismo en polvo de oro cada mañana y se lo quitaba en un lago sagrado cada noche. Un conquistador contó esta historia. Él fue totalmente cubierto de polvo de oro, tan normal como si tan solo fuera sal. A él le parecía que usar otra gala era menos hermoso. Y ponerse adornos o usar armas fabricadas de oro, ya sea martillándolas, estampándolas o de otra forma, era algo común y corriente. Si El Dorado era una persona, ¿existió? En el corazón de las ajetreadas calles de Bogotá hay un lugar que posee pistas sobre los orígenes de este mito. Me dirijo al Museo del Oro, que ha logrado coleccionar muchos objetos de oro precolombino en el país. El Museo del Oro de Bogotá está lleno de tesoros fantásticos, pero quizás el más increíble sea la magnífica balsa dorada de los muiscas. El arqueólogo Juan
Pablo Quintero me explicó que parece que captura el momento durante una antigua ceremonia en el agua. La materialización de la leyenda del Dorado. ¿Quién crees que sea la persona en el centro de la balsa? Bueno, es probable que sea un cacique. La representación de un cacique está bien vestido, puede ver todos sus adornos. Es más grande que los demás, es un personaje de alto rango, así que es probable que haya sido el cacique. El cacique se ubica en el medio de la balsa, rodeado por 12 figuras más pequeñas. Todas ellas poseen adornos de oro y plumas. Algunas llevan instrumentos musicales o usan máscaras de jaguares. Las más pequeñas, al borde de la balsa, parecen ser remeros. Si pensamos en el mito del Dorado, el mito de un hombre vestido en oro, ¿crees que esta balsa demuestre que existió? Bueno, no lo prueba totalmente, es decir, no es evidencia directa o registro arqueológico del mito, pero es bastante claro que es una balsa y que está representando un ritual importante. Por ende, no podemos pensar en otra cosa que no sea en el mito del Dorado. Sin embargo, otras interpretaciones menos literales del mito las siguen los descendientes de los muiscas. Mantienen vivas antiguas tradiciones en la laguna de Guatavita, una laguna sagrada en el corazón del asentamiento muisca al noreste de Bogotá. Fui a ver la laguna y quien me estaba esperando era uno de los descendientes, Enrique González. Para darme la bienvenida a la laguna, Enrique llevó a cabo un saludo soplando una concha de mar. Conchas como esta provienen de la costa a más de 800 kilómetros y eran muy valoradas por los antiguos muiscas. Mientras el sonido de la concha retumbaba en la laguna, le pregunté a Enrique lo que la balsa dorada significaba para él. ¿Para usted piensa que esto estuvo en cosas que han pasado acá? Sí, mira, la balsa es algo que simboliza la unión que había, el vínculo que había entre el muisca y la madre Guatavita y el agua. Efectivamente, acá era donde se hacía el rito, en la balsa, para adornar, para nombrar ese cacique. La evidencia confirma la explicación de Enrique. Los cronistas españoles describieron ceremonias que se llevaron a cabo aquí y se han descubierto pequeñas cantidades de oro en el área. Al igual que muchos mitos, el Dorado puede tener algo de verdad. Respalda la sugerencia de que los muiscas, a diferencia de los españoles, valoraban el oro en términos espirituales más que monetarios. Nosotros, los actuales muiscas, como nuestros ancestros, para nosotros el oro no significa más que una forma de pagamento. Es lo que está allí, lo que simboliza esa laguna, ese consejo espiritual, esa conexión espiritual, ese consejo, esa palabra está allí. Ese es para el muisca es el más grande tesoro, está y debe permanecer allí. Las piezas de oro, si están o no están, para nosotros no simboliza riqueza. Conocemos las estructuras. Este fue uno de los mayores logros en la historia del mundo, pero no su historia. Fue como dominar a la naturaleza misma. Esta es la ingeniería. Fue la primera campaña de ahorro colectivo de Estados Unidos. Que construyó el futuro. Es como si alguien dijera, deberíamos colonizar Marte ahora. Gigantes de la ingeniería. Viernes a las 10 de la noche por History 2. No arriesgaré mis barcos por una fantasía ridícula. Este será el viaje más emocionante de nuestras vidas. Lo he soñado. En el nombre de Dios, ¿quién soy? Tengo algo que no cambiará todo. Fue genial hablar con Enrique. Él relacionó las ceremonias que se realizaban aquí en la laguna con el pueblo muisca.
por la forma en la que habla acerca de los actuales muiscas y la relación que tienen con los antiguos, le da un sentido de identidad totalmente vinculado con este lugar, lo que me hace pensar que este lugar es especial. Independientemente de la verdad sobre el dorado, los arqueólogos descubrieron otra forma en la que el oro jugaba un rol dentro de la cultura. Cuando hallaron la balsa muisca en una cueva al sur de Bogotá en los 70, esta estaba dentro de una vasija que contenía figuras pequeñas y planas de oro llamadas tunjos. Muchos de estos objetos se exhiben detrás de vidrieras en el Museo del Oro, pero Juan Pablo pidió que se abrieran las bóvedas para que pudieran mirarlas de cerca. Y de inmediato era bastante obvio que cada figura representa un personaje distinto. Me gusta bastante la cantidad de detalles que pueden verse en cada objeto. Cada uno es único en cuanto a cómo se elaboró. ¿Cómo crees que los diferentes elementos que se aprecian representan a distintas personas? Aquí puede apreciarse el cacique, el sacerdote. Si tú lo puedes notar, este tiene una pequeña cabeza en su mano, lo que te indica que es un guerrero. También hay otras diferencias notables en los tunjos. Observa la diferencia entre este y ese color. Aquí puedes notar que hay más oro, pero este, que es más marrón, se debe a que posee mucho más cobre, más que este. Y no es casualidad que hayan decidido elaborarlo de esta manera. Al mezclar oro con cobre en diferentes proporciones, los orfebres muiscas variaban el color del tunjo. Y, a diferencia de lo usual en los artefactos de oro, los tunjos no son perfectos, poseen espuelas por exceso de material y superficies sin pulir. ¿Para qué servían los tunjos y cuál era su verdadero valor para la sociedad muisca? Si los muiscas hubieran usado los tunjos como adornos o joyas, se esperaría que estos tuvieran un acabado prolijo y que se encontraran enterrados con sus dueños como ajuar funerario. Los arqueólogos que estudian el oro muisca enfrentan un problema común. La mayoría del oro se obtuvo de saqueadores en los años en los que venderle al Museo del Oro era legal. Como resultado, mucho del contexto arqueológico se perdió. Pero las historias de los saqueadores son consistentes. Los tunjos no se hallaron en tumbas, sino en ríos y lagos, en cimas de montañas y en cuevas. La tierra al norte de Bogotá está llena de cuevas, justo el tipo de lugares en los que se hallaron los tunjos. Conocí al arqueólogo Roberto Lleras Pérez, un experto en orfebrería muisca y sus creencias. Al considerar el metal en la sociedad muisca, dime, ¿para qué usaban el oro? El oro era importante para los muiscas, en especial para ofrendas votivas. Eran lanzadas a lagos, dentro de cavernas, como en la que estamos, o las colocaban en campos, en santuarios, templos, los cimientos de las casas, donde haya sido importante colocar un objeto para que restaurara el equilibrio en el cosmos. Ahora explícame cómo era la cosmología muisca. Imagina el mundo conformado por principios opuestos pero también complementarios. Así, primero que nada, existe hombre y mujer, como el día y la noche, arriba y abajo. Entonces, al entender el mundo en este sentido, también se comprende que hay un equilibrio. Ahora, lo importante es entender que los dioses lo crearon así, pero un hombre podía intervenir en ese equilibrio si existía algún tipo de alteración, como por ejemplo, digamos que pasaron 3 años seguidos sin lluvia. Se podía intervenir. ¿Y cómo se hacía? Con ofrendas votivas, porque eran una forma de restaurar ese equilibrio que se había perdido o que había disminuido en la tierra para que volviera el equilibrio y las condiciones para la vida. Entonces parece que el verdadero propósito de los tunjos era darles un regalo brillante a los dioses para restaurar el equilibrio de la naturaleza. ¿Consideras que la metalistería muisca es única en su forma en Sudamérica? Hasta donde sé, ninguna otra sociedad
dedicó más, el 50% de su producción, a ofrendas votivas. Es bastante única. Es increíble que la vida útil de los objetos creados con metales muescas pueda ser de solo días, porque fueron creados con el propósito especial de enterrarlos. Parece una pérdida de tiempo, pero si consideras que era tan importante para la sociedad, mucho más importante que tener una hermosa mujer que usara estos objetos, entonces puedes entender la razón por la que asumían esa carga para producirlos. Para los muiscas, parece que el oro no tenía ningún valor intrínseco. Entonces, si su valor era meramente espiritual, parece probable que cada aspecto de su creación, su forma, su color y lo que representaba, haya formado parte de un proceso sagrado. Por ello, cómo se elaboraban es de vital importancia. Actualmente los secretos de esa orfebrería antigua se han preservado en un lugar bastante improbable. Esta parte al fondo a mano derecha. El orfebre Omar Hurtado no se lleva su trabajo a casa, sino que vive en él. En su departamento en el centro de Bogotá ha perfeccionado el arte de la orfebrería muisca. Al parecer, la verdadera habilidad no está en manipular el oro, sino en saber cómo moldear la cera de abeja, un proceso conocido como la técnica de la cera perdida. Omar comienza a moldear la cera en una figura plana. Los tungos muiscas eran una representación en 2D de figuras humanas. Por eso, le pregunté a Omar por qué los muiscas elaboraban tungos planos. ¿Era más fácil que hacer una figura en 3D? Ellos creo que manejaban esa dimensión más fácil en cuanto a técnica, pero yo creo que ellos igual, las piezas del museo que uno cree que son planas son mucho más fáciles, y realmente las piezas planas tienen una connotación mayor y es que se pueden presentar mayor tipo de malformaciones en la fundición. Sí, o sea, realmente la pieza plana es una pieza muy compleja. La música que ha tenido Los tungos fueron más complejos al añadirles los minuciosos detalles de la cara, los brazos, las piernas y los adornos para el cuerpo con hilos de cera parecidos a un cable. Omar me dijo algo muy interesante. Estas ceras de colores son industriales y representan diferentes propiedades, distintas maleabilidades de la cera. Para elaborar cada una de estas se necesitan diferentes tipos de cera de abeja con distintos tipos de maleabilidad, y los muiscas usaron toda una variedad de abejas con distintos tipos de propiedades en su cera. Omar solo usa esta, que es industrial, porque no tiene tiempo para salir y recolectar abejas de toda Colombia. Pero es un dato muy interesante que los muiscas criaran diferentes tipos de abejas específicamente para este proceso. Una vez que la figura de cera de abeja está hecha, Omar la dobla y añade una red de pequeños tubos. El tunco se introducirá en arcilla y se colocará en un horno para que se evapore la cera, lo que dejará un molde en el que el metal fundido se verterá. La red de tubos asegura que el metal cubra cualquier detalle complejo de la figura. Nuestra linda creación de cera está dentro de esta pieza de arcilla, que irá dentro del horno para que la cera se derrita y deje el molde. Una vez que la cera se haya derretido, el metal fundido se verterá en el molde vacío. Los muiscas controlaban la intensidad del color de la pieza final al variar las cantidades de cobre y oro en la aleación. Me encanta que en un departamento común de Bogotá hay un hombre con un soplete de acetileno listo para un incendio. Al no tener sopletes, los muiscas usaban fuego para esta tarea. También se sabe que los encargados de elaborar los tubos eran más que simples artesanos. Es posible que los turcos los hayan hecho los sacerdotes. Estos sacerdotes muiscas eran especialistas tanto en el conocimiento del ritual como en su práctica. un poco cabe. Aquí está nuestra pieza. La cera ya se derritió y todavía es flexible cerca de estos tubos de metal que se usarán para meter el metal en el molde. Tendremos que cortarlos y luego lo doblaremos y lo terminaremos. Vamos a los
Viendo de cerca este proceso, entiendo la razón por las que las piezas muiscas tenían bordes sin pulir y pequeñas partes de exceso de metal a los lados. Son los remanentes de esos tubos de metal que sirven para rellenar el molde. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Bueno. Encantado. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Encantado. Y ese es el proceso. Se ha parecido muy bonita. Bueno, nos vemos, ¿eh? Muchas gracias. Chao. Gracias. Sí. La maleabilidad del oro hizo que fuera el material ideal para crear una gran variedad de pequeños pero complicados objetos. Las ofrendas a los dioses eran usuales, así que se necesitaban grandes cantidades de oro. Dada la importancia del oro, los españoles esperaban encontrar minas a lo largo de todo el territorio muisca. Sin embargo, el oro no se da naturalmente aquí. Los muiscas debían traerlo de otro lugar. Entonces, ¿cómo adquirieron tanto? ¿Qué es adentro? ¿Qué es la fruta? ¿Una fruta adentro? En el mercado de Villa de Leyva, las personas de los alrededores llegan a comprar comida y otros productos. Hace 500 años, la escena era muy similar, con la diferencia de que los muiscas no usaban dinero. Los cronistas españoles describieron un exitoso sistema de trueque. El comercio era crucial para la sociedad muisca. Podían obtener los productos que necesitaban, oro y algodón de las tiendas bajas, y traerlos aquí a las zonas montañosas para transformarlos en otros productos y así venderlos. La economía muisca estaba orientada en transformar materia prima traída de otras partes y elaborar productos. El algodón se usaba para mantas que podían ser vendidas en las regiones que producían oro, más allá del territorio muisca, a cambio del precioso metal. No obstante, existía un producto que los muiscas sí tenían en abundancia. Un precioso mineral tan valioso que podía intercambiarse por oro. Cerros al norte de Bogotá están ubicadas las minas de Nemocón, donde bajo tierra se encuentran abundantes depósitos de uno de los mejores productos de los muiscas. No son gemas preciosas ni carbón, pero es un mineral vital para la vida: sal. Bajo tierra y lejos de la costa no es donde esperaría encontrar sal, pero hace cientos de millones de años un antiguo mar existió. Cuando las aguas se evaporaron, dejaron una gran cantidad de sal. Después, la actividad tectónica hizo que las montañas ascendieran y las salinas se pegaron a las rocas y atraparon grandes cantidades del mineral debajo de la tierra. Entonces, ¿tienes esta evidencia de la tipo de mina que estaban haciendo la muisca? Sí, o sea, literalmente encima de la mina. Mi guía, Edwin, me explicó que en los tiempos actuales los mineros se adentran al fondo de las montañas en búsqueda de sal, pero los muiscas no necesitaban cavar. La lluvia caía a través de montañas de sal, así como esta, y recolectaban el agua salada de las corrientes del borde de la colina. Vertían el agua en grandes vasijas de barro y la calentaban para evaporar el agua. Poco a poco, estas vasijas de barro se llenaban de sal y al romperlas quedaba una especie de bizcocho de sal. La producción de sal se convirtió en una gran industria para los muiscas, lo que les dio el poder económico para acumular el oro que necesitaban. Pero la mayor fortaleza de los muiscas los expondría también al peligro. Fue la sal que se comerciaba de un lado al otro por el río Magdalena y la gran cantidad de producción industrial que se veía, lo que atrajo a los conquistadores aquí, a las tierras muiscas. Un cronista español registró el momento en el que el conquistador Jiménez de Quesada decidió cambiar el rumbo. Al ver el excelente estado de la tierra y cómo los indígenas siempre traían sal,
que empacaban en grandes bloques, Jiménez decidió buscar su fuente. El rastro de sal dirigió a los españoles directamente hacia los muiscas. Con una estructura fragmentada de cacicazgos, las confederaciones del norte y sur, los muiscas no pudieron hacer una fuerte resistencia a los conquistadores. Por más de un año, todo el territorio muisca estaba bajo el control español. La violencia y enfermedades del viejo mundo pasaron factura y la población disminuyó. Los muiscas eran personas con un sistema de valores totalmente diferente al de los conquistadores. Eran personas que vivían en armonía con la naturaleza y el mundo que los rodeaba. Se mantenían unidos mediante rituales y celebraciones, y era una sociedad en la que el verdadero valor del oro se encontraba en lo que podrían obtener al ofrecerlo a sus dioses. No obstante, como la cantidad de muiscas era mucho menor que la de los invasores, sus remanentes actuales son difíciles de encontrar, a menos que sepas dónde buscar. Este es el tejo. De hecho, es el deporte nacional de Colombia y una de las pequeñas muestras de la identidad muisca que sobrevivió. Consiste en intentar que esta pieza de hierro caiga sobre este círculo. Pero incluso este juego está dominado por la influencia española. Los españoles lo hicieron más emocionante colocando pólvora aquí, que debe afinarse para que explote. En la actualidad, en un país con cerca de 85 grupos étnicos diferentes, la sangre y cultura muisca se vivieron como ecos lejanos. Perdimos pero creo que comenzaremos otro. Los muiscas cayeron, pero no estaban solos. Más hacia el norte, junto al río Magdalena, vivió otra cultura relacionada, los taironas. Su futuro sería muy diferente. Me dirijo a las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, junto a la costa caribeña, para averiguar cómo y por qué. Los ríos son el alma del comercio. Permiten que los bienes se transporten entre la costa y el interior. Para los muiscas, el río Magdalena era la fuente de mucho de su oro. Sin embargo, piezas de este precioso metal también se comerciaban al norte con los taironas. Estos compartían la orfebrería y el lenguaje con los muiscas, pero vivían en ambientes diferentes. ¿También compartían las mismas creencias? Esta es la tierra de los taironas. Desde aquí en la costa caribeña hasta la Sierra Nevada de Santa Marta hay más de 5.700 metros, la cordillera costera más alta del mundo. Arriba, en esas montañas, están esparcidas las viejas aldeas de los taironas. La arqueología en este tipo de terreno, donde todo está cubierto por una gran capa de vegetación, es sumamente difícil. Los descubrimientos son inusuales, pero en los 70 comenzó a aparecer oro de los taironas junto con otros objetos en el mercado negro. Las primeras pistas indicaban que los saqueadores los habían encontrado en un nuevo yacimiento de los taironas. Cuando los arqueólogos llegaron a la ubicación, muy alto en las montañas, quedaron maravillados. Era el más grande e impresionante yacimiento tairona jamás cubierto. Lo nombraron Ciudad Perdida. Llegar a Ciudad Perdida a pie comprende una excursión de 3 días a través de esas densas montañas boscosas. Hoy me uní al ejército colombiano, lo que da una maravillosa vista a la Ciudad Perdida. Desde arriba, en realidad, puedo apreciar el tamaño y lo remoto de este lugar. Muchos de los yacimientos sudamericanos están en lugares planos, pero este se ubica en la ladera y se aprovecha de la forma de las colinas.
arqueólogos estiman que es 10 veces más grande que las famosas ruinas incas de Machu Picchu en Perú. Aunque en su mayoría está escondida por una espesa vegetación, sigue siendo asombrosa cuando se considera el esfuerzo que se necesitó para construir este asentamiento en este terreno. Los arqueólogos solo han indagado en la superficie, pero hallaron evidencia bastante interesante sobre cómo fue este lugar. Santiago Geraldo es quien lidera las excavaciones. ¿De qué fecha data este asentamiento? La fecha más temprana de este data del 650 después de Cristo, que es lo que hallé durante mi investigación. Durante esas fechas, tengo la noción de que había diferentes culturas en ascenso, las culturas que hablaban chibcha, que es un tiempo bastante similar a cuando ascendieron los muiscas. Así es. La época sobre el ascenso de estos periodos se ubica en el periodo clásico de Mesoamérica. Los mayas colapsaron cerca de 900 después de Cristo, pero ellos continuaron. Se cree que Ciudad Perdida fue ocupada por casi 1000 años, durante el mismo tiempo que existió la sociedad muisca. No obstante, hay pocos remanentes de la arquitectura muisca. Aquí las estructuras de los taironas han durado mucho tiempo, por lo que dejaron una clara evidencia de cómo fueron construidas. Aquí tenemos una clásica pared tairona. Las piedras están muy bien colocadas, cuentan con un buen borde, se ve bastante bien. Estas duran por años. Sí. Al ver lo empleado de las pendientes de estas montañas, ¿cómo crees que los taironas lidiaron con eso en cuanto a su arquitectura? Lo que era valioso para estas sociedades eran las áreas planas. Por ello, lo que hacían con las trazas era crear espacios planos habitables. Una de las principales dificultades era que no usaban argamasa, por lo que combinaban mampostería y tapial, lo que las hacen bastante estables, y también el hecho de que superponían una terraza a la otra. Así creaban una plataforma de escalera, que es lo que permite la estabilidad en un área como esta, porque recibe 4000 milímetros de lluvias, lo que implica que una terraza podría derrumbarse si no tiene estabilidad. Al trabajar en armonía con la naturaleza, los taironas crearon una ciudad próspera. Es extraordinario cómo la sal, el algodón y el oro de las tierras bajas se comerciaban aquí, cerca de unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Estas terrazas de piedra constituían bases estables para grandes estructuras de madera que fueron el centro de la vida comunal en la ciudad. Estas plataformas se ven asombrosas, el tamaño, su grandeza. ¿Consideras que este puede ser un lugar especial? Por supuesto, ese es el área para el banquete principal, y en la excavación que realizamos en 2006 encontramos que la mayoría de la basura que se depositó fueron vasos, jarras y grandes bandejas, lo que implica un banquete o festines principalmente. Además, se ven estructuras adyacentes que es probable que fueran cocinas. ¿Cuál crees que era el rol de los banquetes? ¿Eran para alardear o por el estatus del cacique? Como en la mayoría de las sociedades, el comer juntos era muy importante, era muy significativo para hacer aliados. Había banquetes de trabajo. Cuando llegaba un nuevo socio comercial, querían impresionarlo. Los rituales de banquetes fortalecían las relaciones sociales dentro de las comunidades que hablaban chibcha y más allá. Durante el siglo XVI hallamos evidencias de que los caciques intercambiaban objetos de oro por vino con piratas ingleses y franceses que traían el vino. Entonces los banquetes tuvieron un rol importante en estas sociedades. Una variedad de diferentes productos agrícolas crecía en distintas alturas, pero las muchas pendientes son empinadas y poseen una densa vegetación. Por esto, transportar grandes cantidades debió ser un verdadero reto. Para ver cómo lo hacían, me dirijo primero hacia la costa.
los muiscas, el secreto del éxito de los taironas provenía de que eran expertos en naturaleza. Rutas de hace siglos una vez conectaron todos los asentamientos taironas. Esta red de caminos de miles de kilómetros les permitía a las personas transportar bienes de un lado al otro entre la costa y las montañas. El camino que sigo nos lleva a Pueblito, un asentamiento tairona que se habitó por primera vez hace casi 1500 años. Llegué para conocer a la antropóloga Lorena Aja Eslava, quien ha investigado el significado de los caminos y lo que nos cuentan. Hay caminos que son pequeños o que pueden estar, por ejemplo, como escaleras, ¿cierto?, en ciertas partes, y hay otros caminos que son mucho más amplios para la circulación de mayor cantidad de población, que es lo que encontramos aquí en Pueblito, zonas en donde ya son pues calles, ¿sí?, que implican o nos pueden indicar que había una población importante que se reunía en este lugar. No obstante, los caminos no siempre indican el tamaño de la población y la movilidad, ya que se diseñaron para literalmente sostener a la sociedad tairona. Hay algo muy importante que comprender de la ubicación de la Sierra Nevada de Santa Marta para entender cómo fueron construidos los caminos y lo que significó en la adaptación ambiental de estas poblaciones al territorio. En las temporadas de lluvias es muchísimo el agua, entonces parte de lo que desarrollan las estructuras de los caminos son permitir que no haya una erosión fuerte por la lluvia, ¿sí? Y para mí, con este tipo de visión, me puede dar un mundo tairona que es ampliado por toda la sierra, que tienen vínculos entre las diferentes partes del medio ambiente. ¿Esto es lo mismo para usted? Sí, hay algo muy importante y es que las poblaciones a través, en ese periodo que hablamos, pero que es algo que se ha mantenido en el tiempo, de un manejo del territorio a través del conocimiento de cómo funciona la sierra. Entonces el conocimiento que ha trascendido durante todos estos años está en el territorio, en reconocer, aprender, observar el territorio, cómo se dan los cambios. Al igual que los muiscas, los taironas vivían en armonía con la naturaleza, sabiendo cómo usar sus recursos sin dañar el mundo que los rodeaba. La evidencia de que existía una conexión espiritual se corrobora con una de las rocas en el centro de la aldea, donde se reunían los sacerdotes para predecir el futuro. Estos charcos para la adivinación los usaban los taironas. Lanzaban una especie de perla dentro del agua y veían cómo las burbujas salían, lo que los ayudaba a tomar decisiones complejas. Los arqueólogos creen que muchas de estas decisiones estaban relacionadas con la adoración de los taironas hacia la naturaleza. Así como existe evidencia de adoración al sol por parte de los muiscas, de igual forma los taironas lo veneraban. Eran valiosos todos los objetos que capturaban y reflejaban la luz del sol, el agua brillante, las piedras relucientes, las montañas colmadas de nieve y los colores brillantes de la selva. Un material en particular no solo reflejaba la luz, sino que era del mismo color del sol, el oro. Al igual que los muiscas, cuyo oro dio origen a la leyenda de El Dorado, los taironas tenían en alta estima al precioso metal. Bajo la dirección de la arqueóloga Juanita Sáenz Samper, los curadores de museos están limpiando artefactos taironas. Lo que de inmediato llama la atención de estos objetos es que han bruñido y pulido prolijamente, a diferencia de los toscos artefactos que elaboraban los muiscas. Al apreciar estas piezas de metal de los taironas, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre la orfebrería muisca y tairona? Hay demasiadas diferencias. Los muiscas no pulían sus piezas, mientras que los taironas eran excelentes puliendo y en los acabados de cada detalle, porque las usaban para otro propósito. Los tunjos que hacían los muiscas no se usaban como joyas,
mientras que estos objetos sí se usaban para demostrar autoridad. Los orfebres muiscas les hacían ofrendas a sus dioses. El oro tairona también poseía el valor espiritual, porque reflejaba al sol que daba vida. Sin embargo, en lugar de fabricar piezas únicas como los muiscas, la orfebrería tairona perfeccionaba símbolos que se producían una y otra vez. ¿Cuáles eran los símbolos importantes de la cultura tairona? Los pájaros. Los pájaros con sus alas abiertas, que son estos, y también el hombre murciélago. El hombre murciélago es un importante símbolo en la iconografía tairona. Criaturas como el hombre murciélago, mitad humano y mitad animal, son comunes en el arte tairona. Parece otra ilustración de la estrecha relación entre los humanos y la naturaleza. Entonces parece que la relación entre el oro y la naturaleza era tan importante para los taironas como para los muiscas. Sin embargo, la artesanía tairona no solo se limitaba al oro. En la Universidad del Magdalena, en Santa Marta, la arqueóloga Angélica Núñez está trabajando en una colección de asombrosos objetos de cerámica. Sí, claro, aquí está todo lo de pueblito. Entonces, ¿estos artefactos vienen de sitios tairona? Sí, todos vienen de sitios tairona, piezas arqueológicas y materiales que no son artefactos, son materiales originales de cada región hacia la sierra. Miles de diferentes piezas de cerámica se han almacenado aquí. Proveen un invaluable entendimiento sobre la vida de los taironas y sus creencias. Y algunos de los símbolos que vi en los objetos de oro también los veo aquí. Y en esta pieza aquí tenemos una cosa muy interesante. Sí, pues aquí podemos identificar con bastante precisión las facciones de un murciélago y también obviamente la posición antropomórfica en sus patas, sus extremidades son también de otro animal. Este era un símbolo como de fertilidad por su posición y por la representación de las ranas y los murciélagos que están muy ligados a la sexualidad, a la reproducción. Como de costumbre, la conexión con el mundo natural es bastante evidente, pero hubo una pieza particular de cerámica que llamó mi atención. Y mirando estas piezas, me puede ver aquí, me gusta mucho, que parece que tiene algo en la mejilla. Sí, podemos hacer la asociación enteramente y la bola siempre va a ser un indicador de mambeo. Este vínculo entre el uso de coco y la gente tairona y la gente indígena es cosa muy interesante, ¿no? Y a mí dentro de la cerámica es cosa muy buena. Sí, es todo un imaginario, toda una cosmogonía que se representa en la cerámica, pero también está muy ligada al trance que se adquiere con el mambeo de la coca. El conocimiento de Angélica sobre las creencias taironas no solo está basado en los objetos. Ha estado trabajando de cerca con indígenas que podrían ser el último eslabón remanente de los taironas. Me dirijo otra vez a la Sierra Nevada de Santa Marta para visitarlos. Los Cogis, una comunidad indígena de cerca de 12.000 personas, viven en pequeñas aldeas montañosas no muy lejos de los yacimientos taironas de Pueblito y Ciudad Perdida. Al vivir separados de la sociedad contemporánea, preservan su estilo de vida tradicional y cuidan ferozmente su independencia. Por esto, fue un gran privilegio que me invitaran a su aldea por un día. La mayoría de los Cogis todavía hablan el lenguaje que se deriva del chibcha, el lenguaje de los taironas y muiscas. Mi guía Jacinto es uno de los pocos que también habla español. Le pregunté si consideraba que su pueblo estaba relacionado con los taironas. El Cogi, la tairona y la sierra, claro, sí, para mí, claro. Y todavía, como siempre le he dicho, que todavía seguimos manteniendo vivo nuestra cultura, todavía aún hemos resistido de miles de años. Y aquí estamos todavía en la actualidad y como nos ven aquí y como ven a los miembros de la comunidad, ya los mamos, todavía siguen haciendo sus casas desde el principio, como
cómo era la forma de la construcción de la casa. Jacinto me invitó a que los ayudara a construir una casa para los mamos, los líderes espirituales de los Kogis. Alberto. Hay una gran conexión cultural con la naturaleza, que se asemeja a la filosofía de los Taironas. Fácilmente puedo imaginarme a estas casas en las redondas terrazas de piedra de pueblito o ciudad perdida. Una de las ceremonias que se llevará a cabo en esta casa es ceremonia de iniciación, que es cuando un chico se transforma en hombre. En ese momento le darán una calabaza y hojas de coca, y como pueden ver, todos los hombres de aquí mastican coca. Es algo esencial para los Kogis. Es imposible saber si los Taironas tenían el mismo ritual, pero las hojas de coca se representan una y otra vez en sus cerámicas. Las conexiones son evidentes. Cuando los hombres Kogis se conocen, intercambian hojas de coca. Repetidamente extraen cal de una calabaza conocida como poporo y lo mascan junto con hojas de coca para que se liberen los ingredientes activos. La cocaína se deriva de la planta de coca, pero las hojas de coca no cuentan con el mismo efecto narcótico. Los hombres Kogis las mascan con un estimulante leve que los ayuda a comunicarse con sus ancestros. Estas tradiciones pasan de una generación a otra, por lo que siguen la profunda conexión espiritual de los Kogis con la naturaleza. Todo lo que se usa para la construcción de estas casas debe proceder de una semilla. Y esto es porque se consideran a sí mismos como la semilla de la sierra. Los humanos se deben nutrir y crecer al igual que las plantas. En estas casas comenzamos a ver una conexión entre cómo se construyen y la noción de los Kogis de que las personas y la naturaleza son uno. Los Kogis afirman que su historia y creencias son inseparables de la tierra, la misma tierra que sustentó a los Taironas. Muko ekajini ay khani haba hazama zama kine amuk siduguni ni ay kini anish ka aglum fi khani laki وتشيدي قيجي ونكما الكوكي قد قلنا بانا فديك إنكي موكو حبا عندك أي ناس نحب نقدر بدل فتوكوي هنا إنكي أبوغو غني نقول ناس نقول إنكي قلبو شقمي إنكنا يكوكي نوا. En la actualidad, la cultura Kogi sigue viva, en parte por la protección que proveen las montañas. Las mismas montañas que protegieron a los Taironas hace casi 500 años. A diferencia de los muiscas, los españoles no acabaron por completo con los Taironas. La geografía de su tierra dificultó que los conquistadores penetraran lejos, pero la colonización española de los valles restringió el comercio entre las aldeas de las montañas y olas de enfermedades del viejo mundo diezmaron en ese entonces a la población. Al final, todos los vestigios de los Taironas fueron pocas comunidades esparcidas en las montañas. Tanto los muiscas como ellos parece que desaparecieron. Pero no fue así. Desde Bogotá hasta la Sierra Nevada, he presenciado el legado de estas culturas. Todavía permanecen en los vestigios de su arquitectura, en sus artefactos llenos de significado, y en el oro que conectaba a los muiscas y a los Taironas con sus creencias espirituales. Los españoles, atraídos por el mito del dorado, saquearon el oro, pero no pudieron destruir las creencias que compartían ambas culturas, creencias que preservan los Kogis. Una firme fe en la comunidad y el valor por la naturaleza sobre todo lo demás, incluso el oro. En mi opinión, estos son los tesoros sobre los que escribió Blin, ocultos tras las montañas.
Thank you.